Un saludo a todos. En este video hablaremos acerca de la lingüística, específicamente de su historia y evolución de manera muy breve, acerca de los conceptos de filología y lingüística y la diferencia entre lo que es lenguaje, lengua y habla. Historia y evolución. Hablaremos de las primeras tres etapas de la historia y evolución de la lingüística, que son la etapa de la gramática, la etapa de la filología y la de la filología comparativa. La etapa de la gramática fue comenzada en la antigua Grecia y fue continuada por los franceses. Se enfocaba en la lógica gramatical y era básicamente alejada de la realidad de la lengua misma. Ellos les gustaba mucho decir, bueno, que está correcto y que está incorrecto en cuanto a la utilización del idioma, en cuanto a su estructura. Pero entonces, como está enfocado acá, estaba muy alejado acerca de la realidad misma de la lengua. Luego surgió la filología, con Frederick August Wolff, y la filología se encargaba acerca del estudio de los textos. A partir del estudio de los textos, no solo se analizaba la lengua, sino también la cultura que los produjo, cuáles eran sus costumbres, cuál era su estilo literario, y utilizaba como método la crítica. Y bueno, y luego surge la filología comparativa. Uno de sus precursores fue Franz Bopp, pero William Jones fue quien realmente la comenzó. Sin embargo, Franz Bopp fue quien le dio fuerza a este movimiento. Él produjo un libro llamado Conjugaciones en sánscrito, y a partir del sánscrito, a partir de su descubrimiento, fue que se dio mucha más vida a la filología comparativa. Franz Bopp descubrió que a partir del análisis del sánscrito junto con otros idiomas más recientes se podía generar una ciencia como tal, una ciencia en sí. Descubrió que el sánscrito era el padre del latín, del griego y de los idiomas germánicos. Algunos otros autores o precursores de la filología comparativa fue Jacob Grimm y también Max Müller. Pero bueno, la filología comparativa falló en lo siguiente. Pues no llegó a conclusiones concretas. ¿Por qué? Porque se basó únicamente en comparaciones. Y en 1870 se descubrió o se dijo que a partir de comparaciones únicamente no se podía llegar a conclusiones. Y entonces se puso la comparación en su sitio como parte de un todo y no como el todo, y que junto con la historia se podía efectivamente llegar a conclusiones. Surgen entonces los primeros pasos o surgen los primeros indicios de la de la lingüística como la conocemos hoy en día, a partir del análisis de las lenguas romances y de las lenguas germánicas. El estudio de las lenguas romances tenía una ventaja muy grande, y es que el latín era su prototipo, era su lengua prototipo, y pues se conoce muy ampliamente que el latín era antiguamente la lengua franca de nuestra sociedad humana, o bueno, de gran parte de ella, y existía la ventaja de que el latín pues aún tiene abundancia de documentos que permitían el análisis y el seguimiento histórico de y su desarrollo de esta lengua, y que por lo tanto no daba pie a tantas conjeturas entre los diferentes estudiosos de este tema. Con respecto a las lenguas germánicas, se habló de la hipótesis de la existencia de un idioma protogermánico. Sin embargo, no se encontró mucha evidencia al respecto. Pero, bueno, sí había abundancia de textos, de documentos que también permitían su meticuloso análisis. Entonces surge el movimiento de los neogramáticos, principalmente alemanes, entre los cuales estaban Karl Brugmann, Edward Silvers y W. Braun. Los neogramáticos, como ya mencionado anteriormente, colocaron una perspectiva histórica
a la filología comparativa y encadenaron todos los hechos en un orden natural. Reconocieron que la filología comparativa como tal no podía llegar a conclusiones muy creíbles. Se encargaba únicamente de comparar los idiomas sin tener en cuenta su contexto histórico. Los neogramáticos llegaron a la conclusión de que la lengua es el producto del espíritu colectivo de los grupos o de las comunidades lingüísticas, a partir del análisis de las comparaciones y de su historia. Luego surge el generativismo, con Noam Chomsky, que por cierto sigue vivo hasta la época, hasta el presente. Él dice que la lengua es el producto de la mente del hablante y que el aprender un idioma representa una capacidad genética que también es conocida como competencia chomskiana. Y entonces él dice que el hecho de aprender un idioma es algo innato, es algo con lo que los seres humanos nacen naturalmente y que no se genera a partir de hábitos, que el aprendizaje de un idioma a partir de hábitos es imposible. Luego surge el funcionalismo, que critica ampliamente la escuela chomskiana. Y el estudio, en el funcionalismo, el estudio del lenguaje se basa en la comunicación humana, es el principal eje que mueve esta ciencia. Y algunos de sus pilares son el uso del lenguaje, sus funciones comunicativas y su contexto social. Favorece ampliamente el cambio y la evolución de los idiomas, de la lengua. Bueno, ya dejando la historia y la evolución atrás un poco, ¿qué es la filología como tal? La filología es el estudio de los textos y a partir de ellos, además de conocer un poco acerca de la cultura que dio origen a ellos, se da también una claridad acerca de la evolución de los idiomas o de ciertas lenguas y de su estructura. ¿Y qué es la lingüística? La lingüística es el estudio de los lenguajes y también del lenguaje humano, y también de sus lenguas, y está dividida en aplicada y diacrónica. La lingüística aplicada se encarga de poner a disposición de las necesidades de la comunicación todos aquellos principios lingüísticos. Uno de los principales usos de la lingüística aplicada es en la enseñanza de un segundo idioma. La lingüística diacrónica se encarga de estudiar la historia y la evolución de las lenguas. ¿Cuál es la diferencia entre la lingüística y la filología? Bueno, la filología estudia las lenguas a partir de los textos, y no solo estudia las lenguas a partir de los textos, sino que también la cultura que dio origen a estos textos y su estilo literario. Nuevamente se enfoca en textos, mientras que la lingüística estudia las lenguas a partir del lenguaje, analizando la capacidad, la facultad del ser humano de poderse comunicar, cómo surgen varias formas, varios sistemas de comunicación denominados lenguas. Por ende, se puede decir que la principal diferencia entre el lenguaje y la lengua es que el lenguaje es una facultad, es una capacidad de comunicación, mientras que la lengua es un sistema específico de signos. Por ejemplo, el español, que es un sistema de signos literarios, escritos, de sonidos, a partir de los cuales un grupo específico, una comunidad se puede comunicar. En el caso del español es el tercer idioma más hablado del mundo, es una comunidad bastante amplia, de unos 400 a 500 millones de personas. Entonces, se conoce la lengua como un sistema de comunicación. ¿Y qué es el habla? El habla es la manera específica de utilizar el idioma de manera oral de un individuo, una comunidad o una localidad.
y supone una variación mínima de lo que es un sistema más amplio lingüístico denominado lengua. Con esto hemos llegado al fin. Espero hayan disfrutado el video y también espero poderlos ver en una futura ocasión. Muchas gracias.